Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Es fantástico, la verdad, tener la oportunidad de explorar conceptos que, sinceramente, están cambiando las reglas del juego en este mismo instante. Totalmente. Y hola a todo el mundo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, bueno, parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que es la realidad absoluta de las aulas, de las oficinas y, en definitiva, de la sociedad. Así que es momento de prepararse para analizar un material verdaderamente fascinante. Ujú. Se trata de una presentación para un congreso que se titula Integridad académica en la era de la inteligencia artificial generativa, la perspectiva del profesorado. Este documento, que ha sido elaborado por los investigadores María García de Blanes Sebastián, Luis Díaz Marcos y Óscar Aguado, es, digamos, una radiografía exhaustiva de lo que está ocurriendo ahora mismo en la educación superior. Una radiografía que llega además en un momento muy crítico. Y creo que conviene aclarar desde el principio cuál es nuestra misión en el análisis de hoy. Claro, adelante. A ver, no estamos aquí para hablar del típico estereotipo de estudiantes haciendo trampa con los ordenadores, ¿sabes? O buscando atajos para no estudiar la noche anterior a un examen. Ya, el típico pillar al copión. Exacto. Esa sería una visión tremendamente superficial del asunto. Nuestro objetivo hoy es comprender un cambio de paradigma masivo. O sea, estamos viendo en tiempo real cómo la inteligencia artificial está obligando a las universidades a redefinir desde sus cimientos qué significa realmente aprender y, sobre todo, qué significa escribir. Eso es. El documento nos invita a mirar mucho más allá de la anécdota de la tecnología, para entender una transformación estructural de todo el ecosistema educativo. Pero a ver, un momento. Antes de meternos de lleno en los datos del estudio, cualquiera que nos escuche podría pensar, bueno, yo no piso un campus universitario desde hace 20 años, ¿por qué debería importarme esto? Claro, es la pregunta lógica. Y la respuesta es que esto es crucial para cualquier persona independientemente de su profesión. Al final del día, esto afecta directamente a la credibilidad de las instituciones que certifican a los profesionales del futuro. Ni más ni menos. Pensemos en los médicos que nos van a operar dentro de unos años, en los ingenieros que diseñan los puentes por los que conducimos todos los días, o en los abogados que nos defienden en un juicio. Ujú. Si el sistema que certifica el aprendizaje de estos profesionales pierde su capacidad para asegurar que alguien realmente sabe lo que dice saber, bueno, el impacto social es inmenso. Es una cuestión de confianza pública en el conocimiento mismo. Y para entender la magnitud de este desafío, primero debemos comprender cómo funcionaba el contrato tácito de la educación hasta hace apenas, qué sé yo, un par de años, antes de la explosión de la inteligencia artificial generativa. Ya, es que ha ido todo rapidísimo. Rapidísimo. Históricamente, todo el sistema de evaluación se ha sostenido sobre un pilar fundamental que hoy, literalmente, se está resquebrajando. Vale, pues vamos a desglosar esto. Porque el antiguo supuesto sobre el que se basaba la universidad era bastante simple en realidad. Tradicionalmente funcionaba así. Si alguien entregaba un trabajo, digamos un ensayo de 20 páginas o un proyecto final, ese texto, ya fuera físico o digital, era la evidencia directa e innegable de su proceso de aprendizaje. Exactamente. Asumíamos que para producir esas miles de palabras, un cerebro humano había tenido que pasar horas leyendo, procesando información, sintetizando, estructurando argumentos y redactando. Era como ver a alguien cruzar la línea de meta con una medalla. Me gusta esa imagen. Claro, el texto final era el trofeo que demostraba que esa persona había corrido la maratón cognitiva. Pues la analogía de la maratón es perfecta para ilustrar la ruptura del modelo. La inteligencia artificial generativa altera por completo esa ecuación. De repente, la aparición de sistemas capaces de generar textos académicos complejos, de resolver problemas matemáticos avanzados o de producir código informático permite crear contenidos con una apariencia de erudición perfecta, pero, y aquí está el pero, sin que exista ese proceso cognitivo equivalente por parte de quien lo entrega. Claro, es saltarse la carrera entera. Permite cruzar la línea de meta y obtener el trofeo sin haber dado ni un solo paso. Es como pedir un taxi que te deje a 1 metro del final. Y aquí es donde la investigación de García de Blanes, Díaz Marcos y Aguado introduce conceptos que son fundamentales para nombrar esta nueva realidad. Pero a ver, yo me pregunto una cosa. ¿No decíamos exactamente lo mismo cuando apareció la Wikipedia? ¿O incluso el buscador de Google hace años? ¿Por qué esta vez es diferente? Y los autores del estudio lo consideran una amenaza mayor y no solo, pues eso, una simple herramienta de consulta avanzada.
Lo fascinante aquí es cómo los autores conceptualizan este salto cualitativo. Introducen un término brillante, que es la externalización cognitiva del aprendizaje. Externalización cognitiva. Suena fuerte. Lo es. Piensa que cuando alguien consultaba un libro en una biblioteca o buscaba un dato en Wikipedia, seguía teniendo que leer, seleccionar la información, conectarla con otras ideas y redactar el texto final. El esfuerzo cognitivo seguía recayendo en la persona. Ya, tenías que pensar. Exacto. Lo que ocurre ahora no es plagio tradicional, donde alguien copia un párrafo ajeno y ya está. Hablamos de delegar el proceso mismo de pensar a una máquina. Es transferir la carga cognitiva pesada, la estructuración lógica de los argumentos, a un sistema automatizado. Y junto a esto, los autores hablan de la autoría híbrida. Uf, esa idea de la autoría híbrida abre un debate inmenso, porque, claro, genera una zona de ambigüedad tremenda. Totalmente. Si una persona escribe un ensayo de principio a fin, pero luego utiliza una inteligencia artificial para corregir la gramática y mejorar el tono persuasivo, a ver, ¿es eso autoría híbrida o es solo un corrector ortográfico con esteroides? Esa es la gran pregunta. Y si ocurre al revés, si le pide a la IA que estructure el esqueleto del trabajo y luego la persona rellena los huecos, ¿dónde trazamos la línea de lo que es un trabajo humano? Ese es precisamente el gran dilema que plantea el documento. La producción de contenidos ha dejado de ser algo exclusivamente humano o exclusivamente artificial. Se ha convertido en una colaboración, que a veces es invisible y casi siempre no declarada, entre la persona y el sistema. Ujú. Y la línea es tan borrosa que el estudio hace un repaso de la nueva tipología del fraude académico, revelando riesgos emergentes que van mucho más allá de lo que la mayoría imagina. No estamos hablando solo de pedirle a un bot que te escriba un resumen sobre la Revolución Francesa. Ya, he visto en el documento que mencionan algo muy preocupante, que es la invención de referencias bibliográficas, lo que en el sector tecnológico llaman alucinaciones. Sí, eso es gravísimo. Y eso me parece de una gravedad extrema. Imaginemos las consecuencias para la ciencia. La IA es capaz de inventar autores, títulos de libros que no existen, revistas científicas ficticias e incluso asignarles números de registro falsos con un formato académico perfecto. Parece magia negra, ¿sí? Si un investigador o un estudiante incluye esto en un trabajo y nadie lo detecta, estamos contaminando la base misma del conocimiento humano con datos inventados que parecen reales. Más corrosivos que han identificado en la investigación, porque atacan directamente la verificabilidad, que es el corazón del método científico. Además de esto, señalan la automatización en la resolución de problemas complejos y el uso no declarado de estas herramientas en general. Menudo panorama. Ya te digo, todo esto configura un escenario donde la trazabilidad del proceso de producción es limitadísima. El texto original, ese que antes era la prueba irrefutable del aprendizaje, ahora es una caja negra. Y ante este panorama de externalización cognitiva, trabajos híbridos y referencias inventadas, parece que el núcleo del problema cambia de lugar, ¿no? La obsesión histórica de las universidades siempre ha sido cazar al copión, buscar el plagio con aquellos programas antiguos. Pero Ahora, el foco debe desplazarse completamente. La pregunta central para el profesorado cambia de forma radical. Ajá. La cuestión fundamental deja de ser si este texto es original. Porque, como hemos visto, la IA genera textos originales que no están copiados literalmente de ninguna otra parte, son únicos cada vez que se generan. Claro, no hay una fuente previa de la que estén copiando. Exacto. La verdadera pregunta que deben hacerse las instituciones ahora es si ese contenido representa un aprendizaje genuino. Ya no se trata de comprobar coincidencias de texto en una base de datos, sino de validar si la persona realmente ha desarrollado ese proceso cognitivo en su mente. Llegados a este punto, me pongo en la piel de cualquiera que nos esté escuchando y la duda lógica salta a la vista. Si la tecnología ha creado este lío, pues que la tecnología lo solucione. Ya, ojalá fuera tan fácil. Pues es decir, ¿por qué no usamos simplemente programas informáticos que detecten si un texto está escrito por una IA? Parece la salida más rápida. Una guerra de software contra software. La universidad compra un buen detector, escanea los trabajos y problema resuelto. Pues parece la salida más obvia y tentadora, desde luego, pero el estudio es muy categórico al descartar esa vía. Y lo hace basándose en un análisis documental comparado muy sólido. ¿Qué han analizado exactamente?
Los autores han revisado informes recientes de organismos internacionales de gran peso. Hablamos de la UNESCO, la Comisión Europea, la OCDE, así como redes universitarias como la CRUE aquí en España y la Red Europea de Integridad Académica, ENAI. Y la conclusión a la que llegan, respaldada por la literatura científica de los últimos meses, es que los sistemas actuales de detección automática presentan limitaciones críticas. ¿Tan mal funcionan? Su fiabilidad es inaceptablemente baja para tomar decisiones académicas y carecen de evidencia concluyente. Madre mía. Para que nos hagamos una idea del nivel de fallo, es como intentar usar un polígrafo defectuoso en un juicio. Totalmente. El documento habla constantemente de falsos positivos y de sesgos algorítmicos. Y un falso positivo en este contexto no es una simple estadística en un papel, es arruinar la reputación de alguien. Ese es el mayor peligro. Imagina el impacto de un estudiante pasa semanas investigando. Escribe su trabajo de forma genuina, desde cero, partiéndose la cabeza. Y al entregarlo, una máquina dice que hay un 80% de probabilidades de que sea artificial. La universidad lo acusa de fraude basándose en un algoritmo que ni siquiera los programadores entienden al 100%. El daño a la relación de confianza entre el alumnado y la institución es irreparable. Por eso mismo el estudio deja clarísimo que la tecnología no puede ser bajo ningún concepto el eje central para frenar esta crisis de integridad académica. Es un callejón sin salida tecnológico. Si las universidades confían ciegamente en detectores defectuosos, acaban tomando decisiones punitivas basadas en evidencias insuficientes, lo cual es éticamente insostenible y, ojo, legalmente muy arriesgado. Claro, te pueden poner una demanda que hay tela. Exacto. Y esto nos lleva inevitablemente a la otra cara de la moneda, que es el factor humano, porque la irrupción de esta tecnología impacta de lleno en las personas encargadas de garantizar la calidad educativa. Me imagino que para el profesorado esto debe ser una auténtica pesadilla. Tienen que estar sufriendo una presión inmensa en las aulas, lidiando con esta incertidumbre todos los días, sin saber qué es real y qué no. ¿Qué dice exactamente el estudio sobre cómo lo están viviendo los docentes? Porque tiene que ser agotador, no dar abasto. El análisis detalla 4 tensiones organizativas principales que describen un panorama de estrés y desorientación considerable entre el cuerpo docente. Para empezar, hablan de la asimetría tecnológica. ¿Asimetría tecnológica? ¿A qué se refieren? Esto ocurre cuando en muchas aulas el alumnado va un paso por delante en la adopción y el manejo de nuevas herramientas frente a un profesorado que apenas tiene tiempo para actualizar sus propios temarios. Claro, es lo que comentábamos antes mientras el docente a duras penas logra averiguar cómo funciona la plataforma virtual de la universidad para subir los apuntes. Hay estudiantes que ya han automatizado la búsqueda de bibliografía y la redacción de borradores con 3 aplicaciones diferentes de inteligencia artificial. Tal cual. Esa asimetría tiene que generar mucha inseguridad. Genera inseguridad y enlaza directamente con la segunda tensión, que es el vacío normativo. El profesorado se encuentra operando sin una red de seguridad. Sin reglas del juego. Exacto. No hay reglas claras e institucionalizadas sobre qué uso de la IA generativa constituye un apoyo legítimo al aprendizaje y qué uso supone una sustitución inaceptable del esfuerzo. Así que cada docente acaba librando una batalla aislada, decidiendo por su cuenta si permite o prohíbe estas herramientas en su clase, lo que crea una disparidad enorme dentro de una misma facultad. Es un cajón desastre, vaya. Y la tercera tensión que mencionan tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Porque intentar verificar si el aprendizaje detrás de 50 trabajos es auténtico, sin tener herramientas fiables que te ayuden, tiene que suponer un incremento brutal de la carga laboral. Absolutamente brutal. Ya no se trata solo de leer, evaluar el contenido y calificar. El docente se ve forzado a actuar como un detective forense del lenguaje. Detective forense, qué buena definición. Es que es eso, buscando patrones extraños, comprobando si las referencias bibliográficas existen realmente o si son alucinaciones, y comparando el estilo de escritura actual con trabajos anteriores del mismo alumno para ver si cuadra. Es insostenible. Y esto desemboca en la cuarta tensión, los riesgos reputacionales y los conflictos. Claro, la tensión estalla. Si el docente acusa sin pruebas sólidas, se enfrenta a quejas, recursos y problemas legales. Pero si deja pasar fraudes evidentes por falta de tiempo o de herramientas, la legitimidad de su asignatura y del título universitario entero se desmorona. Es una situación límite para quienes enseñan. Pero por otro lado, ¿qué le pasa a la persona que está aprendiendo?
porque si conectamos esto con el panorama general, el estudiante que abusa de estas herramientas también está pagando un precio, aunque a corto plazo parezca que sale ganando al entregar trabajos impecables sin ningún esfuerzo. El impacto en el proceso de aprendizaje es profundamente preocupante. El estudio alerta de que el uso intensivo de IA, sin un diseño pedagógico detrás, produce lo que denominan una mejora superficial del rendimiento. Espejismos básicamente. Sí. Los trabajos entregados tienen mejor sintaxis, un vocabulario más rico y cero faltas de ortografía. Sin embargo, debajo de esa capa de perfección artificial hay una reducción drástica del esfuerzo cognitivo. Claro. Al no enfrentarse a la página en blanco, al no tener que pelear por estructurar un argumento complejo en su propia cabeza, se fomenta una dependencia tecnológica brutal y se debilita el pensamiento crítico. Si delegas constantemente la argumentación a una máquina, pierdes la capacidad humana de argumentar y de discernir información válida de la que no lo es. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Resumiendo, los detectores automáticos fallan como escopetas de feria, el profesorado está desbordado haciendo de detective, no hay normas claras en las facultades y quienes estudian corren el riesgo de atrofiar su capacidad crítica. Ese es el resumen, sí. Si la solución no es comprar otro paquete de software antibot carísimo, ¿hacia dónde apuntan los investigadores? ¿Qué hacemos? El giro organizativo que proponen los autores del estudio es fundamental, porque obliga a las instituciones a dejar de buscar soluciones mágicas externas y empezar a mirar hacia adentro. Concluyen que la integridad académica frente a la IA no es un desafío puramente tecnológico que se arregle con un par de líneas de código, sino un problema organizativo y pedagógico. Ujú. Para hacerle frente, proponen un modelo institucional articulado en 3 grandes niveles, basado en la transparencia y la asunción de responsabilidades. Vale, vamos a analizar esos niveles. Me imagino que el primer paso lógico, viendo el caos actual que hemos descrito, es poner orden en las reglas del juego. Las universidades no pueden seguir mirando hacia otro lado esperando a que la tormenta pase sola. Precisamente, por eso proponen, en primer lugar, abordar el nivel normativo. Las instituciones tienen que establecer políticas de uso claras, actualizadas y consensuadas. No pueden delegar en cada profesor la responsabilidad de improvisar normativas en su aula. Tiene que haber un marco común que defina sin ambigüedades qué se considera fraude hoy y qué se considera un uso ético de la tecnología. Tiene sentido. A esto le sigue, de forma natural, el nivel organizativo. La gobernanza de la universidad debe proporcionar un apoyo real, formación continua y respaldo estructural al cuerpo docente para que no lidien con esta asimetría tecnológica en solitario. Normas claras y respaldo institucional. Bien. Pero donde realmente creo que el estudio da en el clavo es en la adaptación de las aulas. Si ya no podemos confiar ciegamente en evaluar el producto final, es decir, el ensayo perfectamente maquetado y encuadernado que te entregan, la pedagogía tiene que transformarse sí o sí. ¿Qué estrategias proponen para evaluar a partir de ahora? Aquí es donde reside el cambio de paradigma más exigente para todos: pasar de evaluar el producto a evaluar el proceso. Si la máquina puede generar el producto final en segundos, el ser humano tiene que demostrar su recorrido intelectual. Y para ello, el estudio propone recuperar y adaptar estrategias muy concretas. Destaca, por ejemplo, la reintroducción de las defensas orales de los trabajos. Fíjate, eso me parece fascinante. Volver a sentar a la persona frente a ti y preguntarle, vale, has escrito esto, explícamelo. ¿Por qué has usado este concepto y no este otro? Ahí no hay inteligencia artificial que te pueda soplar la respuesta al oído. Exacto. Es infalible en ese sentido. También hablan de algo llamado exigir la trazabilidad del desarrollo. Es como pedir que te enseñen los andamios antes de ver el edificio terminado, ¿no? Exactamente esa es la idea. Exigir la trazabilidad significa que ya no basta con entregar el documento final el último día. Hay que mostrar la evolución del trabajo durante semanas, los esquemas iniciales, los borradores, el historial de versiones en documentos compartidos, las notas de lectura. Es demostrar la génesis de las ideas, cómo han ido madurando. Qué interesante. Además, sugieren diseñar lo que denominan tareas auténticas. Esto implica dejar de pedir resúmenes genéricos o ensayos sobre temas universales que cualquier modelo de lenguaje puede generar impecablemente. En su lugar, se deben pedir reflexiones situadas, vinculadas a problemas muy locales o casos de estudio específicos de la clase que requieran un conocimiento contextual que la inteligencia artificial no posee de la misma manera.
Y esto cambia por completo el rol de quien enseña. Pasamos de ser meros correctores de textos a ser evaluadores del pensamiento humano en acción. Es un reto mayúsculo, desde luego, pero al mismo tiempo parece una oportunidad increíble para revitalizar lo que significa enseñar y aprender en la universidad. El objetivo ya no es comprobar si te sabes la lección de memoria, sino evaluar el razonamiento, cómo se conectan las ideas, cómo se justifican las decisiones tomadas durante una investigación. Como síntesis de toda esta investigación, la gran conclusión que nos dejan María García de Blanes Sebastián, Luis Díaz Marcos y Óscar Aguado es contundente. Frente a la inteligencia artificial generativa, la integridad académica ha dejado de ser una simple cuestión de vigilancia antiplagio. Totalmente. Para garantizar la validez del aprendizaje universitario, la respuesta no pasa por adquirir sistemas de detección más complejos y costosos. La solución real exige gobernar la institución, crear normas claras, apoyar estructuralmente al profesorado y transformar radicalmente la pedagogía y los métodos de evaluación. Es un problema humano que requiere soluciones humanas institucionales. Es una llamada a la acción en toda regla para el mundo académico. Por supuesto, el texto también señala que esto es solo el principio y que quedan muchas líneas futuras de investigación abiertas, que el tema da para mucho. Hablan de la necesidad de validar empíricamente estos modelos en entornos reales, de seguir midiendo cómo afecta todo esto a la carga de trabajo docente, y algo fundamental que quería mencionar, analizar el impacto en la equidad educativa. Un tema vital, sí. Porque claro, no todo el alumnado tiene el mismo poder adquisitivo para acceder a las versiones de pago premium de estas herramientas, lo cual abre una brecha de desigualdad enorme que desde luego merecería un análisis aparte. Ciertamente. Es un horizonte de investigación amplísimo y lleno de aristas sociales y económicas que las universidades van a tener que monitorizar de cerca durante los próximos años. Sin duda queda mucha tela por cortar, pero antes de irnos hay algo que no está explícitamente en el texto, pero que resulta casi inevitable plantearse al observar hacia dónde nos empuja toda esta situación. Una idea para que la audiencia le dé vueltas por su cuenta esta semana. Es una reflexión que subyace a todo este fenómeno. La verdad, hemos visto que la inteligencia artificial actual ya es capaz de simular a la perfección el producto final del conocimiento escrito, creando esa ilusión empaquetada de erudición inabarcable. Y esto plantea una paradoja fascinante. ¿Nos estará empujando esta tecnología ultramoderna, de forma casi ineludible, a regresar a los orígenes más puros de la educación? ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos en la antigua Grecia. Allí, el verdadero y único examen de conocimiento era el diálogo socrático. Una conversación en persona, cara a cara, en tiempo real, evaluando el razonamiento paso a paso, donde no hay dónde esconderse y donde ninguna herramienta externa puede pensar por nadie. Quizás el futuro de la universidad moderna sea, irónicamente, su pasado más remoto. Qué idea tan poderosa para cerrar el análisis de hoy. Volver a Sócrates porque los algoritmos han conquistado el papel escrito. Es una imagen que da mucho que pensar sobre la esencia misma de lo que nos hace humanos, sobre cómo pensamos y cómo transmitimos el conocimiento de una generación a otra. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador. Agradecemos profundamente la atención de quienes nos han acompañado en esta reflexión conjunta. Para toda la gente interesada en profundizar en los detalles y matices de esta investigación, recordamos el título del documento original: Integridad académica en la era de la inteligencia artificial generativa, la perspectiva del profesorado. Invitamos a seguir cuestionando el entorno, a seguir aprendiendo y, sobre todo, a mantener siempre vivo ese espíritu de pensamiento crítico. Hasta la próxima inversión profunda.